Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Desde los albores de la humanidad, la fe y la búsqueda de la conexión con lo divino son una constante que ha generado reinados, alianzas y guerras. Civilizaciones enteras se han construido reivindicando un origen mágico o místico. En cada emisión nos iremos adentrando en el espíritu ancestral del hombre, escuchando el latir de los tambores de Anoichi. Y estamos en vivo. ¿Cómo está la gente ahí? ¿Qué cuentan? Buenas noches para todos. Buenas noches, señor Marcelo. Buenas noches, señor Dante. ¿Cómo están? Buenas noches a toda la gente, a todo el público. Buenas noches para todos. ¿Por qué se acerca así? Y todas. Claro, no, señor, no hace falta. No hace falta. Desde acá lo toma bien el micrófono. Bien, estamos bien. Estamos bien. Me dijeron que tengo que mirar más a la cámara. Mi querida amiga Patricia Surayo, que hoy ya va a estar siendo nombrada en el programa, ¿no? Desde las publicidades. Ajá. Bueno, ¿cómo han pasado el finde? ¿Cómo venimos? ¿Estamos preparados para lo de hoy? Sí. Totalmente. Sí, como siempre. ¿Sí? ¿Preparados? Sí, siempre estamos sí. preparados. Nos quedó muy en el aire, no muy en el aire, pero por ahí con un par de cositas afuera, el tema que veníamos tocando de la esclavitud. ¿Qué más se puede llegar a agregar a lo que veníamos charlando? Bueno, claramente es un proceso histórico que duró mucho tiempo. Recordemos que uno de los últimos países en Latinoamérica en abolir la esclavitud, ya casi o bien entrado del siglo XX, fue Brasil. Con lo cual, obviamente, para no subirnos demasiado a todo el proceso histórico, yo creo que lo importante es tener la connotación tanto humana como social de esa persona, como manifestábamos el otro día, esclavizada, convertida, aniquilada su calidad humana, su calidad de persona, claro. Y empezar a tomar como un objeto de intercambio, de trabajo, con un valor económico, lejos de, obviamente, por sus buenos sentimientos, ¿no? Sí, o sea, su humanidad destrozada. Totalmente. Al punto de ser un objeto más. Y eso obviamente iba a derivar en la pregunta que hicieron el otro día por la página de Facebook: ¿cómo es posible que esta gente, con todo ese avasallamiento que sufrió, mantuviera indemne su creencia, ¿no? ¿A cuántos nos pasó en algún momento de nuestra vida sentirnos solos ante un problema que no podíamos solucionar y sentir que, bueno, Dios nos abandonó? Dios en cualquier religión, ¿no? Sí, con sí, el nombre claro, que uno quiera. Claro que sí. Sí, porque por ahí hay que sacar un poco ese mito de que Dios tiene, o sea, que hay una religión que tiene el copyright, el derecho de Dios, ¿no? Tal cual. O sea, Dios en todas sus visiones, o desde la perspectiva o visión de cualquier cultura. Claro. Dios como un genérico, Dios, el Dios de todos. Sí, individual, tripartito para otros. No importa. Una esencia superior, o una divinidad superior, la cual engloba todas los potenciales buenos de la humanidad y que es digna de culto, de devoción. Claro. ¿Sí? Discúlpeme, tenemos
muchos mensajes diciendo que no pueden compartir desde la página de Facebook. Yo pude compartirlo más bien sin ningún problema. Chequéenlo o salgan y entran de vuelta. No sé qué sería lo que está pasando. Recuerden que también nos pueden ver desde la radio, conexionabierta.com.ar. Las preguntas las pueden hacer. Mica, ¿a qué número? Ya figuran compartidos, me dice la operación técnica. También, yo puedo compartir. Sí. Recordame las vías de comunicación. Seguinos en nuestras redes: Facebook, YouTube, Instagram y Twitter, @Tambores da Noite. Comunicate con Tambores da Noite. Mándanos un WhatsApp al 11 31 91 7518. Ya sé cuál es el problema, estamos saliendo desde el perfil personal y no desde la fanpage. Ahí está el problema. Chequealo, Mica, por favor. Gracias. Bien, vayan mudándose. Dice doña Pocha que no entendió el concepto de fanpage. Cierto. No página de fans. Pocha, no se la compliques a doña Pocha. Ahí estamos. Porque la venimos remando hace 4 programas con el de hoy. Claro. Me acabo de compartir en todos los grupos y finalizó. Claro, sí, a mí me pasó lo mismo. Ya no estamos en vivo. Bueno, pero sí por la radio. Tal cual. Continuemos. Continuamos un poquito con esto. Esto de no haberse perdido la fe a pesar de todos los pesares. Qué raro, ¿no? Justamente, ¿no? Qué raro. Y muchas veces el problema del entendimiento de una religión y de diferentes cosas en la vida es esta falta o este mal entendimiento de lo que es empatía. Digo, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, ¿sí?, al tratar de ser empático yo puedo ponerme exactamente en los zapatos de otro. No puedo vivenciarlo como él vive una situación. ¿Sí? En primer lugar. Claro, pero porque es muy difícil juzgar una situación sin comprender el contexto en el cual esa situación se desarrolla. Claro. Cuando decimos tenían esclavos, por ejemplo, y hablamos de la esclavitud como lo comentábamos en el programa anterior, de que no era un hecho restricto del europeo, de que tomaba esclavos, sino que en las distintas culturas y en las distintas épocas, hasta la actualidad, siempre hubo esclavitud. Ahora, cuando, más allá de que siempre es tal vez condenable la esclavitud, cuando es algo natural de una sociedad, creo que ahí entra en juego otro tipo de juicio. Digo, ¿el juicio de valor corresponde? No, y volviendo a esto la empatía es una especie de ilusión, ¿sí? Porque yo, por más que pueda adscribir totalmente a tu dolor en una situación especial, nunca voy a sentir lo que vos sentís. Sin duda, somos únicos e irrepetibles. Exacto. Ahora, ¿dónde está el problema? Cuando yo trato de entender la religiosidad o cualquier esencia de la otra persona con mis valores y mis limitaciones. Exacto. Entonces, obviamente, en todos los estratos, nadie va a entender exactamente lo que entiende el otro porque tiene su valoración personal, ¿sí? De la cual es muy difícil también abstraerse. Por eso, en muchos casos, las religiosidades de origen oriental es difícil verlas con ojos occidentales. Claro. Y convengamos que la gran mayoría de los movimientos religiosos inician por aquellos lados, ¿no? Y además, yo creo que a esto se suma... Tomando a los europeos como algo aparte, pero estamos hablando de la cultura yoruba, de la cultura banto, de la cultura mahim. Y no se suma un poco también que bajo ninguna circunstancia en nuestra educación media, la que los chicos reciben en el colegio, recibimos nosotros, hasta de nuestros padres, salvo en ciertas particularidades, no hay nada que se explique
desde una magia o desde un concepto no racional. Tenemos que racionalizar hasta lo que no se racionaliza. Entonces es muy difícil muchas veces entender, como dice Marcelo, ciertas culturas, ciertas religiones asiáticas, yorubá, etcétera, donde ese tinte mágico, esa convivencia con ciertas deidades es natural y nosotros no las consideramos así. No hay ninguna explicación a ningún concepto que nosotros lo vivamos así. Nada lógico. Cuando llueve es porque llueve. Sale el sol porque claramente sale el sol. Y otra cultura le da a eso un tinte místico. Bueno, en nuestra educación media, en nuestra vida media, ese tinte místico no aparece en ningún lado. Ni se lo enseñamos a los chicos. Estamos hablando de la sociedad occidental. De la sociedad occidental y hoy tal vez hablando bien de la Argentina. ¿Sí? Hay muchas cosas que no consideramos, tal vez ahora que es más kitsch, ciertas modas, ciertas cercanías con religiones, budismo, con otras pero con la alternativas. Claro, con la connotación, tal vez más espirituales, sí. Más que apuntan más a la espiritualidad o a lo natural, a la naturaleza, pero entendida sin ese concepto de misticismo. A ver, claro ejemplo. Descubrimos que un nene habla con su amigo imaginario. ¿Qué tema, Que es un gran ejemplo. Nunca es un tinte místico. Es algo que los chicos psicológicamente tienen, es alguna desvariación, es algo que se va a acomodar con el tiempo cuando crezca y sea normal. No hay otra connotación. No hay eso. Una connotación mística. Es muy fuerte, ¿no? Cuando dijiste, cuando crezca y sea normal. Porque es la explicación. Sí. No, esto se va con el tiempo. Es anormal ahora, después no. Claro. Se va con el tiempo. O después puede ser peor. Es peor. Claro. Continúa, es peor. Cuando en realidad, como sociedad o como grupo, no tenemos una explicación para eso. Que tal vez otras culturas la tienen. Ahora, y lo naturalizan porque lo ven desde otro lado. Ahora esto de que... Sexto Sentido es un gran ejemplo. Película. Es un gran ejemplo de que cuando esos niños tenían esa particularidad, tenían que... La mandaban al psiquiatra. Sí. Veo gente muerta. Claro. Claro. Decía, en ciertos casos, hay gente que atribuye a un niño que puede ver cosas que los grandes no. Porque a los grandes, o sea, cuando llegamos a grandes ya estamos educados. ¿Educados? Y la educación está condicionada a parámetros culturales o socioculturales que nos van a limitar en determinadas cosas. Si vos, como niño, tenés un amigo imaginario que tus padres te dicen que es imaginario, vos en algún momento lo vas a terminar negando. Bien. Porque te están enseñando que eso no existe. Está mal. Está mal, claro. Entonces, para lograr este acople a esta sociedad que no te acompaña en ese proceso, tenés que dejar de hacerlo. Que por ahí si se agarra, entre comillas, se agarra tiempo a la criatura, podés llegar a darle una evolución distinta. Total, completa. O sea que eso se puede llegar a potenciar. Muchísimo y agarrate, Catalina. Nos estamos yendo de la esclavitud a un tema puntual. Pero surgió de esto de por qué, bajo la creencia del europeo, ¿sí? Y ese pensamiento implantado en las sociedades americanas, que en ningún momento fue tomado porque considero que tenías razón, que fue mejor. Fue implantado. Claro. Bueno, pero por esa cosa del absolutismo, ¿no? Claro. Esta creencia es la única que vale, el resto son supersticiones. En un ejemplo bien básico, el europeo llegaba con un rey. El nativo también tenía un rey. Pero tu rey no es válido. Claro, el único rey ni que siquiera vale con algún puesto menor, porque sí, decís, bueno, no sé, lo subsumo a vicerrey. Claro. Ahí lo tenés. No, era nada.
No, porque de hecho implantaban un virreinato. Exacto. ¿no? O sea, era la nada. Ese rey tuyo era la nada y mi rey era un enviado de Dios. Tal cual. Porque Dios era selectivo en ese momento. Sí, y hoy también. ¿Hoy también? Claro. Hoy también. Hoy también es selectivo. Hoy llega como las antenas del celular. En algunos lugares no llega. Claro. Volviendo un poquito al tema, así no nos disparamos tanto. ¿Cómo creen ustedes que como charlábamos, ¿no? El esclavo o la persona esclavizada llegaba con sus creencias intactas? ¿Por qué esto de que el blanco, entre comillas, no logró sacarle la fe? Primero por la cantidad. Primero, no había un concepto tan férreo de religión en el europeo como sí lo había en el esclavo. En cuanto a religiosidad, era mucho más fuerte la del esclavo que la del esclavizante. He visto por ahí una película que hablaba de la esclavitud en Brasil, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo cual mostraban, ¿no? O sea, entiendo de que puede ser una fantasía, entre comillas, porque es una película, pero mostraban cómo el patrón, el capataz, en un momento se doblega en las creencias de sus esclavos, de sus súbditos, de tal manera que se ayorna. Bueno, pero eso era común no solo en esa relación esclavo-patrón, sino también en las relaciones comerciales. Digo, esa cosa de intercambio cultural que se dio y se da siempre, ocurrió también con el hombre blanco. El hombre esclavizado asimiló por voluntad propia determinadas cuestiones del hombre blanco, y el hombre blanco asimiló por voluntad propia cuestiones del hombre negro. Entre ellas, además de comidas y de determinadas costumbres, su religiosidad. Por eso hoy el hombre blanco practica además religiones o religiosidades que vienen del hombre negro. Y no solamente hoy, porque si vamos un poquito más atrás, hay un montón de prácticas ancestrales, druidas, griegas, islámicas, que ya empezaron a entrar antes de que el europeo llegara a América, y el público de alta alcurnia, que era la que llegaba, por eso hoy es raro lo que hablábamos, no me acuerdo, creo que era en otro programa que hablábamos, esto de que hoy se identifican ciertas religiones con estratos sociales más bajos, sí, cuando esas primeras creencias empezaron en los estratos más altos. Digo, las mesas espiritistas no eran algo que se pudiera hacer en una clase social baja. Qué lindo centro, pero dame un segundito, vamos con las propagandas, querida Mica. Auspicia este bloque. Tarot Cecilia de Ogún. Lectura y evidencia de tarot. Sanaciones energéticas y espirituales. Celular 11 68 47 1258. Facebook Cecilia de Ogún Tarot. Estudio Jurídico L&R. Accidente de tránsito, ART, sucesiones, despidos, contratos. Mencionando a Tambores Danolci, la primera consulta es sin cargo. Celular 11 53 77 4660. Siempre brillando,
ropa de religión, modelos exclusivos y únicos, todos los medios de pago, envíos a todo el país y al exterior. Realiza tu consulta por WhatsApp al 11 3200 9372. Facebook Siempre Brillando. Tienda Isalea. Venta de aerosoles, aromatizadores, difusores de varillas, fragancias textiles y artículos religiosos. Celular 11 52 49 4313. Facebook Tienda Isalea. Estamos de vuelta. Vamos a leer algunos mensajitos. Disculpen que los haya cortado con de todo, pero fue sin querer queriendo. Renando Díaz dice: hola, sí, ahora sí, dice nuestro profe. Y Falasemi Aguareni, que no compartió correctamente. Ay, me agarra atención. Dice: buenas noches a todo TDN. César Augusto de Meneses, el querido chiquitito. Dice: buenas noches, equipo. Yanni Plaguita TDN dice: ahora sí, estamos de la página. Muy bien. Mabel de Naná TDN, mamita querida. Dice: buenas noches, Marcelo, Dante y Eduardo. Placer de verlos en un... Mabel, falta Bobín, Mabel. En un programa más de Tambores de Noche Radio. Diego Romero dice: buenas noches, bienvenido Diego. Rachel Luna dice: ahora sí, compartido. Y Fatolasemi Aguareni dice: buenas noches a los para todos. A los para todos. Besos a enormes todos, para todos. Fatolasemi. Bueno, y Fatolasemi, ya, besote. Genio. Y Fakemi Familoreo Tumalazo Unmi, que no sé si la conoces, Roberto. La conozco. A ver, ahora dice: sí, ahora sí. ¿Es Buenas grupo? noches, Eduardo. Es grupo. Le mandamos un fuerte abrazo también al Grupo Biesa. Al grupo, sí. Que se retiró ya de foto, ¿no? Sí, bueno, por ahí nos está escuchando. Claro. Sí. Y Fakemi Familoreo Tumalazo Unmi dice: buenas noches, Eduardo, Baba Dante, Baba Marcelo y a Mica. Ahí tenés, mira. Bueno, salude, Mica. Tira besos, no sé. Claro. Tenemos que subir una foto de Mica. Claro, sí, ahora yo salgo en vivo y con... No. Jessica Iovino, que no sé si la conoce, señor Dante, dice: ahora sí, compartidísimo. Abrazotes a los tres y la familia TDNica. Bienvenida nuestra querida, dígalo, Colatón. Ahí está. Lo agarro desprevenido, ¿no? Yanni Plaguita TDN dice: ahora sí, buenas noches, Edu, babay, favore, tiro ya tomo la Unmi. Y Fayek B. Aboreni, súper compartido, modo plaga. Ya hacía hasta señales de humo para avisar. Dice: claro, sí, se desesperó, me mandó 400 mensajes. Sí. Fabi Alzo dice: buenas noches, Eduardo, Marcelo, Dante y audiencia de TDN y de Conexión Abierta. Claro que sí, muy bien. Y Falasemia Guarani dice: súper compartido. Daniel Maragato ahí que nos está mirando. Abrazote al querido Dani. Buenas noches para todos, dice Fatolasemi. Bien, Gómezilda dice: buenas noches a todos. Edu, Dante, Marcelo, staff, compartido. Patricia Bermúdez dice: Aporúa, Poyea, Posise, Babay, Favore, Tiroyaya, Tumalazo, Unmi. Y Baba Dante. Y mi querido amigo Eduardo, tío Salá. Staff, gente bella. Genia, Pato. Bien. Creo que hasta ahí llegamos con los comentarios. Se fueron sumando muchísimos más, pero es corto el tiempo que tenemos. Tratamos de leer algunos. Optimizarlo. Claro, hay que optimizar el tiempo. Entonces, nos quedamos ¿Dónde nos quedamos? Regulando. En este concepto de que el europeo, porque estaba compartiendo justo. Muy bien, hace la tarea. Desde el europeo, no solamente toma religiosidades en base a esto de que muchas personas de acá también abrazaron ciertos conceptos. Y ahí lo saco del brete, me acordé. Estábamos, me dio justamente el pie, tiró el centro espectacular para cabecear. El tema del espiritismo y la alta sociedad. El espiritismo y la alta sociedad. Me encanta.
Me encanta esto del espiritismo, del espíritu, el muerto, la vida después de la muerte. Ese es el tema que queríamos tocar hoy y llegamos, así como sin querer. Para que vea que este concepto no es americano, europeo, americano, muchos Rosas. Cuando caen los zares de Rusia... ¿Rojas o...? Rosas. Cuando caen los zares... ¿Son rojas o son rosas? Cuando innecesario. Sí. O sea, tenemos que optimizar el tiempo. Sí. Bueno, no, pero le dice rosas. Hay algunos que suman, no es el caso. Claro. Rasputín, antes de que caigan los zares de Rusia, era un gran adepto a prácticas ocultistas. Desde el principio, Nostradamus. Claro, sí. Sí, lo recuerdo. De la historia lo recuerdo al señor José adeptos al misticismo. Misticismo que, bueno, en algunas regiones, por algunas culturas, fueron tildadas de culturas o de creencias oscuras, ¿no? Todo lo relacionado con lo de más allá, con la muerte, eran prácticas oscuras para algunas culturas. Bien, teniendo en cuenta estas prácticas y que no solamente eran de la parte... ¿Por qué se ríe? No me río, tengo el barbijo. ¿Pero se está riendo? No. Hasta se tapó para que no se note. No. Bueno, teniendo en cuenta estas prácticas en todos los continentes, vamos a decir, ¿sí? No solamente el europeo, o ya viniendo para este lado, que ya... El Antártico lo desconocemos, pero... Claro. Suponemos que sí. Claro. Sí, los esquimales. Claro. Sí, bueno, pero no sabemos hay varios... cuándo llegamos y la verdad no, las creencias. Desconocemos, pero sí hay creencias de esquimales que son bastante... Hay que chequearlo igual, pero... no es comprobable. No está chequeado esto. O sea, ¿viste? Son esos datos que vos tirás. No, esto es comprobable, sí. Tienen una cultura mística. Yo imagino que los vikingos deben haber llegado. Todo esto es el preámbulo porque vamos a conectar ahora con un esquimal que nos está hablando directamente. Claro, es inchequeable. No va a pasar. Bien, nos fuimos de vuelta por las ramas. La audiencia se tiene que acostumbrar. Esto es TDN. Y ahora en radio. Ahí los tenés. Tenemos uno en Australia, pero no sirve para iglú y para nada. No. Es más, sabemos que hay espiritualidad en Australia, gracias a Jonathan Rodríguez, que le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, llegando al tema del espiritismo, espíritus, muerte, ¿hay vida después de la muerte? ¿No hay? ¿Cuál es la creencia? Etcétera. Tenemos acá para ahí hacer... entramos en la visión de la vida y de la muerte de acuerdo a la perspectiva de cada cultura. En general, la muerte se ve, de acuerdo a algunas religiosidades, como la culminación de prácticamente todo. Y te toca, si reuniste determinados requisitos, ir al cielo o al infierno. Hay otras culturas, no te metí 30 segundos, solo hice un silencio como para... Lo bien que vende el suspenso. Claro. Ahora yo no lo estoy practicando. Terminaron, o sea, no te metí los 30 segundos y me metí los 30 segundos con el no te metí. Pero el gesto garpa, porque claro. Ahí va a decir, mete una genialidad, el pibe tira al ángulo. Claro. Bueno, pero digo, todos veían la muerte como esa cosa que se termina. O diversas culturas, entre ellas algunas venidas de África, por no decir, creería que todas, porque inclusive la egipcia. Claro, la egipcia lo preparaban tanto para la muerte porque veían la muerte en realidad como dar un paso más, ¿no? Esa cosa que tiene el Yoruba, por ejemplo, de la vuelta a casa, o sea, viene al mundo de paseo,
pero después vuelve a casa y su casa no es el mundo. Y algún día, cuando pasamos muchos programas, podamos hablar de ciertos temas medio delicados, pero a veces hasta como juego. Claro. Sí. Aparte, él sí puso cara mirando la cámara. Bueno. Claro, le metí. Le ensayé. Me recordó a Carna, ¿no? No, digo, pero El clean. Claro, el clean. hablamos en el primer programa, y qué relacionado, que es el concepto de la vida, en esta búsqueda de que muchas veces uno, ¿qué hace? En esta búsqueda espiritual, o porque se acerca a una religiosidad, o porque se acerca a una creencia. Vamos, porque uno busca para qué carajo llegó acá. Ahí lo tenés. Y qué Linda la palabra. No, estamos bien. Pero no es una mala palabra. No, el carajo es el Sí, poste mayor dentro, claro. ¿no? No. ¿Para qué llegó hasta acá? ¿Para qué está? ¿Cuál es su fin, su meta como individuo? Claro. ¿Y hacia dónde vamos? Claro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia Y dónde va vamos? atada netamente al concepto que tengas de muerte. Sí. Porque vamos, si vos pensás que después de la muerte no hay nada... Claro, ¿para qué hiciste una momia? ¿Para qué? Exactamente. Claro. O sea, son dos conceptos que no se pueden desligar. Porque si vos pensás que después de la muerte hay esto, la vida es una preparación para ese proceso. Claro. Ahora yo lo que no Indefectiblemente. entendí nunca, justo que lo nombraste y ahora me quedó regulando ahí en la cabeza, me dio dando vueltas. Esto de que los egipcios preparaban de tal manera la muerte, vamos a decir, comida para el camino, ¿no? Comida, vehículos. Era como muy, muy loco decir, che, te encontrás con un sarcófago, si no me equivoco. Sí. ¿Sí? Y dentro del sarcófago encontrabas un carro para el que no ande a pie, comida. Sí, no dentro del sarcófago, pero sí dentro de la cripta, Sí. digamos. Claro, sí, bueno. Las famosas monedas para pagar la entrada. Las famosas monedas para pagar la entrada. ¿A El- quién le pagan la entrada? El vestuario. ¿A El quién le- vestuario para llevar La mejor la ropa. mejor ropa. eh, Inclusive... Perdón, porque no me quiero ir de esa parte. Pero- En varias culturas se paga la Claro. muerte. No Claro. solo en la egipcia. No. Sí, ¿Cuál es más? No, bueno. Muchísimo. Ah, los maté. Ahí No, me enteré. yo sí no, a ver, no lo chequeé, pero yo creo que la comunidad gitana también. Sí. ¿La Wicca paga la...? Bueno. La entrada- La operadora técnica no nos está escuchando. Está bien, sigamos. No, pero por ejemplo, ¿cuál era la ¿La forma? Wicca paga la muerte? La Wicca? entrada al cielo. ¿La entrada al cielo no? ¿No? Bueno, pero el- tampoco está el concepto de cielo como ¿no? El concepto germánico de mi vida terrenal es algo exiguo que no vale nada porque yo tengo que morir en batalla para que la Valquiria me lleve con Odín. Claro, los vikingos. Los vikingos. Exacto. Digo, por eso digo, son Bueno. dos conceptos que no se pueden separar porque ¿En el africanismo se paga? No se entiende como un pago. Está bien. Claro. Digo, Pero sí se prepara si lo vemos, el viaje. Sí se prepara el viaje. si lo vemos desconociendo, si lo vemos desconociendo a la cultura, de alguna manera hay un pago. Y no. Así como vemos la cultura No, egipcia, Claro, pero no es un no, pago. no es un pago. Porque en realidad uno adquiere determinados derechos en función a su don de gente. Lo que hizo por la sociedad, lo que... claro, ahí está. Aclara Mica. Mica, vení, sentate acá. pero La próxima estás acá. Mica. pero ves, la Wicca, para el caso de la Wicca es lo mismo, dice ves Mica. que los dos conceptos van muy de la mano. Ujú. Inclusive alguna vez escuché en la radio un concepto muy muy interesante de dos filósofos que obviamente consideraban que con su vasto conocimiento, y cuando una persona adquiere un conocimiento realmente amplio de libros y todo, que algún día hablaremos sobre ese concepto que me gusta tanto, entendía que después de la muerte no había nada. Entonces, en esa charla, ¿qué vacía la vida Claro. si después no hay nada?
Da lo mismo. Da lo mismo lo que ser haga. bueno, ser malo, ser... Y termina con una frase que me pareció genial, que es: si la nada es lo que nos espera después de la muerte, vivamos tratando de hacer de que eso sea una injusticia. Y es la mejor forma de entenderlo desde una abstracción de cualquier religiosidad. Ahora, como decimos, Doña Pocha está regulando, como me imagino como yo estoy regulando en este momento. Imagínate cuando hablemos de la transmigración de las almas, ¿no? Y cómo fue cambiando eso en algunas religiones populares. Claro, yo me imagino a Doña Pocha perdida en este momento. pero es un concepto, a ver, para hacerlo bien palpable, el concepto de la vida va atado a tu concepto de muerte. Es imposible separarlo, porque si no... Claro, sí, me vienen a la cabeza frases como viví este día como si fuera el último. Sí, o vivís para morirte. Claro. Suena proporcional a la otra. Inseparables. Agregó Mica. Inseparables. Porque es imposible separarlo, porque obviamente uno vive bajo ese concepto de muerte. Porque, a ver, salvo Tutanka, que fue el único, después todos sabemos que la muerte es un proceso que llega. Lo podemos considerar un final, un renacer, un cambio de espectro. Tutankamón, ¿a qué edad falleció? Matusalén era más grande, me parece, ¿no? Pero Tutankamón creo que fue joven. Sí, si no tengo mal la info, sí. Creo que fue 19 años. Sí, sí, pero porque se le daba otra connotación. Claro. Igual convengamos una cosa, puede ser una persona que haya vivido mucho, que en el inconsciente haya vivido mucho, en una época donde llegar a los 40 años eras prácticamente mortal. Cuando hablamos de la esclavitud, estamos hablando de un promedio de vida de 35 años. Claro. Con 20 añitos ya eras viejo. Ya estaba, sí, claro. Sí. Por eso volvemos a este tema de la empatía. Para entender ese proceso de esclavitud, nos tenemos que abstraer de todos los conocimientos y de los valores que nosotros tenemos al día de hoy. Donde obviamente, si a vos te quitan todos tus derechos, bueno, va a haber una manifestación en contra de que algo pase. Claro. Sí, en ese momento no había ninguna de esas posibilidades. No había derechos. No había derechos. Perdón. Y esta parte me toca. Sí había derechos. Claro. Pero el derecho y la moral nunca fueron de la mano. Sí. Les mando un saludo a todos los abogados que me están escuchando. Pero muchos entenderán que como abogado mismo... A LIR le mandamos un saludo. Como abogado mismo, es verdad, porque la esclavitud fue legal. Claro, era legal. El apartheid fue legal. O sea, vos legalmente comprabas un bien... Claro. Una mesa, una silla, 4 esclavos. Una mesa, una silla, 4 esclavos. Es que era así. O sea, eran objetos. La película La Amistad, que tremenda esa película. Una gran película hecha por Spielberg. El destino de esos esclavos se dirime en un juicio. En un juicio. Pero no por su libertad. Perdón, Tiago anda buscando la película porque quiero verla. No, sí, tenés que verla. Llego y la veo. Pero no como su valoración como persona, sino para ver de quién eran propiedad. O sea, entonces el derecho, había una ley, no era una época falta de derechos o falta de algún concepto de derecho. El derecho se amoldó a las leyes del Toro de España y a las leyes de las Indias que promulgaban acá. La moral, bueno... Se tomó alguna vacación. Es otro, claro. Estaba de feria en ese Estaba momento. de feria. O estaba moldada a la conciencia de la época, ¿no? Claro. Se estaba naturalizado el tener gente esclavizada y para que una persona sea esclavizada tenía que reunir determinados requisitos y bueno, el que reunía esos requisitos perdía. Bien. Por el solo hecho de reunir esos requisitos. Me encanta cómo vamos y venimos de la esclavitud a la muerte, de la muerte a la esclavitud. ¿Por qué tanta ligación entre una y otra? Para entender exactamente por qué el esclavo no consideró, aunque hay ciertas ramas que sí, que en ese momento la deidad lo abandonó. Claro. Porque su concepto de vida y muerte era distinto. ¿Sí? Sí. Y de hecho hay rezos creados ya en América
donde son pedidos de dame fuerza para poder sobrellevar esta situación. O sea, son invocaciones para, bueno, me tocó esto, ayúdame a sobrellevarlo. O sea, la fe vista desde ese lado. Cuando por ahí, o alguna otra visión dice, lo que decía Dante, bueno, mi divinidad, mi Dios, y la ancestralidad. Mis ancestros me abandonaron. Tengo que ir de vuelta a una tandita. Vamos a una tandita y continuamos. Este espacio es presentado por Aguileras, peluquería unisex, alisados, queratina, los mejores cortes de vanguardia, asesoramiento de imagen, centro de recuperación capilar, Salta 2035 Lanús. Contacto Cecilia Aguilera, teléfono 2075 0710, celular 11 3502 8476. Santería Gitanas, de Patricia Surayó. Te brinda tarot, bucios, runas, numerología, artículos religiosos, regalería, cursos y mucho más. 30 años de trayectoria. Celular 0221 544 6280. Embalajes M&L. Ventas de insumos por mayor y menor de film stretch, cintas de embalar, flejes, polietileno. Escribinos al WhatsApp 011 15 2259 4915 solicitando el presupuesto. Entrega sin cargo en Cava y Buenos Aires. Y estamos de vuelta en vivo. Sí. ¿En qué habíamos quedado? Con Roberto habíamos quedado, ¿no? Con Roberto. ¿Qué decía Roberto? Estamos hablando de las diferentes visiones, ¿no? De la muerte y de la fortaleza que imprimió la religiosidad en aquellas personas esclavizadas para sostenerse con vida y aguantar el día a día. Un poquito ese era el tema. Claro, y hablamos también de esto de la ancestralidad, que en ese momento todo lo que era... Había un concepto muy grande de la ancestralidad, o sea, no solamente era la deidad, que uno puede considerar como que fue suficientemente gratificada o cultuada, pero ese concepto no pertenecía a tu ancestralidad. Tu ancestralidad no te abandonaba. Hay una gran frase en la película que nombramos hace un rato, que era La Amistad, que decía: yo soy hoy la causa de la existencia de todos mis ancestros. Claro. La única razón. Muy buena frase. Excelente frase que marcaba el sentimiento de que esta concatenación de vidas que conforman la ancestralidad, bueno, no es individual, no son individualizaciones, sino que el linaje continúa una cadena donde cada uno es un eslabón. El Yoruba entiende que está parado con el pie derecho sobre el hombro de su padre y con el pie izquierdo sobre el hombro de su madre. ¿Qué centro que tiraste así? Es una manera de comprender que para que una persona exista tiene que haber dos padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Bueno, se va formando toda una pirámide ancestral muy numerosa,
pero un poco entiende esa cosa de que somos lo que somos porque hay quienes estuvieron primero que nosotros. Claro. Y que estuvieron con el fin también de que nosotros estuviésemos hoy. Exacto. ¿Y cuál es tu fin entonces? De que tus hijos estén. De que nuestros hijos estén. Fíjate qué rico el concepto, que hace que tu vida, por más que fuese lo que fuese, tiene un valor importantísimo. Tiene un valor importantísimo. Sí. Lo cual tira o desecha un montón de preceptos de otras creencias. Sí, por lo menos difiere por ahí un poco de otras creencias. Claro. Sí, sin duda. Pero bueno, nosotros comulgamos un poco con esta idea, ¿no? Claro, que también la tenía el pagano romano. Bueno, por ejemplo, hay creencias actuales, de religiones actuales, que fueron siendo modificadas en función de concilios. Claro. ¿No? O sea, concilios ecuménicos en los que se determinaron, bueno, esto va, esto no va, esto lo dejamos acá, esto que servía en el concilio anterior, bueno, no, mirá, tachemos y va de nuevo. Sí, que muchas veces esos concilios eran netamente afectados por la forma en que la sociedad se estaba desarrollando. Sin duda. Si convenía o no que esta religión determine tal cosa para ver cómo afectaba en la sociedad. Claro. En función de eso. Como respuesta a una problemática actual de esa sociedad. Claro. ¿Sí? Sin duda. Convengamos que el nacimiento de algunas son sobre movimientos sociales muy caóticos, de imperios muy caóticos, donde una valoración humana realmente muy baja, salvo del emperador, hasta de sus servicios como personas sexuales y de dinero. Sí. No importaba ser el mayor adinerado del imperio, porque seguía siendo propiedad de, bueno, algunos emperadores realmente que tenían un nivel de abstracción de la realidad bastante grande. Tremendos. Ahí los tenés. Me gustaría, no sé, cuando lo tengas, Mica, me avisás. Ahí encontré el tema que usted estaba pidiendo. Vamos a leer unos mensajitos. ¿Dónde me quedé? A ver. Ahí estamos. Sí, Ansadonia del Rayo dice, es más, los asesinaban para que ese pueblo conquistado o esclavizado se sublimaran a ese rey. Tremendo. Muchos besos mandan. Pero bueno, eso que decía Ansadonia del Rayo, tenía que ver en cuestión de guerras, pero muchas veces ese proceso se daba en forma natural también. En esa película que nombrábamos hoy, muestran una persona esclavizada maravillado con la Biblia. Aprende a leer, yo no recuerdo si ya sabía leer, pero maravillado con la Biblia. No, va mirando los dibujos, ¿verdad? Va mirando los dibujos. Va mirando los dibujos, claro. Sí. Pero va entendiendo que son divinidades que los ayudan, que sin duda terminó cristiano. O sea, adoptó por opción esa religiosidad. Tuvimos una autocrítica en la semana de los tres, de tratar de no hablar mucho sobre el tema, y para sacarte de ahí, de ese tema, acá Verónica Poladura dice, las monedas para pagar al barquero que hará el traslado, una muy buena película que habla y trata esto de la vida después de la muerte, más allá de los sueños. Robbie Williams, excelente película. Excelente película, sí. Tony Alanelli que dice buenas noches Edu, Baba Dante, Baba Marcelo, tarde pero seguro, H para toda la audiencia, Salam Aleikum. Querido Tony. Antonio Carlos, que no compartió correctamente, dice ayer hermanos, gracias, buenas noches. Ahí está, nos están mirando desde Brasil y no comparchilió, Antonio a comparchiliar.
Baba Daniel Tío Batalá dice buenas noches hermanos, buena programación. Aldo Javier Franco dice muy bueno lo que hacen, gracias, un abrazo grande. Aldo querido, te invitamos a compartir. Mica, ¿me das el temita ese? Ahí está, teníamos ese hermoso tema que lo recordó ahí Dante, un tema muy lindo desde nuestros hermanos uruguayos que también vivieron la esclavitud de cierta manera, ¿no? Por ahí un poquito más que la Argentina, ¿no? Es como que la sintió más. ¿No? No sé si hay forma de cuantificarlo en cuanto a lo que son... No digo en cantidad de esclavos ni nada de eso, sino Yo creo que la historia argentina hace algún tiempo ha iniciado algún proceso donde ha empezado a ver ciertas cosas. Hay una película de Lito Cruz, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que habla de la esclavitud y de esos preceptos del esclavo. Pero creo que todavía nos debemos una revisión histórica y una mirada de perdón. Claro, a eso voy. Uruguay por ahí lo tiene más presente, ¿no? Bueno, pero muchos candombes dedicados a como este, por ejemplo, que es uno de un clásico, el candombe, ¿no? Es un grito de reclamo social que tiene su origen en los negros. En general bantos y se desarrolló como una expresión cultural. Claro, es difícil este revisionismo o este tema cuando en todos los estratos venimos dando mensajes de ser descendientes claros de europeos. Claro. A todos los estratos. O sea, ¿qué garpaba socialmente? Ser descendiente europeo, no descendiente de negros o de indios. Entonces, quien te anotaba, y bueno, si vos tenías con qué sustento, dinero, te iba a anotar como blanco. O te bajaba un par de tonos, porque eso socialmente te hacía más europeo. Ahí está, varios próceres bajaron un par de tonos en color. Sí, varios. Está chequeado. Chequeadísimo. Facundo Cabralera. Eran morocho. Por lo menos mulato. Ahí está. Por lo menos mulato. Sí, a ver, y yendo a cosas fácticas, ¿no? Convengamos que los primeros colonos no vino la alta alcurnia. Claro, o sea, no es que mandaron... No era que qué tentador Australia, claro, che, mirá qué lindo que está, que bien económicamente que está ahora. Era la nada misma. Mirá Mar del Plata. Claro. O sea, obviamente, ¿quién se embarcaba ahí? Quien no tenía un porvenir, quien no tenía una propiedad. No tenía nada que perder. Quien no tenía nada que perder.
Y mucho que ganar si le salía bien. Claro. Así que digamos, origen europeo es por lo menos revisable. Era claro. Cuando menos revisable. Este famoso mi abuelo llegó de allá. Sí. Bueno. ¿Quién era tu abuelo? Chequeame a tu abuelo. Sí. Vamos a chequear qué hacía el nono. Sí, a veces mejor no chequear. Claro. De hecho, en el registro de la isla Ellis, antes de entrar en Estados Unidos, llegaban a una pequeña isla que está... y están todos anotados. Están todos anotados porque entraban todos por ahí. En ese momento se iba a buscar al Interpol del 1800 quienes habían ingresado, y había nombres totalmente falsos. Totalmente falsos, y encontraban gente que había sido catalogada como pirata, como trata, como un montón de cosas. Lo muestra en la película Hitch. Es como lo que pasa... Lo muestra en la película Hitch, donde no vi van la a película. buscar bueno, tenés que ver. El pelado. ¿La del pelado? ¿O la del negro? La de Will Smith. Will Smith. Sí. Acá Ifakemi Familoleo tomó la según mí, dice: habría que buscar a Rodrigo, quien nos puede ayudar. Me parece que en Argentina eliminaron a los negros y en Uruguay y Brasil sobrevivieron más y mantuvieron esa cultura. Eso es lo que yo iba por ahí más como de Pocha. Increíblemente, antes que en Uruguay y Brasil, se decreta la libertad en la Argentina. Ah, mira. Tony Alanelli dice: Barrio Palermo en Uruguay era afro en su totalidad. Bueno, lindo aporte. Tucumán tenía una población afro muy importante, por ejemplo. Ah, mira qué lindo. Eliminaron, entre comillas, en guerras, en primera línea. Sí, pero también se blanqueó. Eso lo vimos con María Eugenia Arduino y coincidíamos en que se fue blanqueando. Y convengamos que el proceso de abolicionista no fue un renacer cultural de decir, bueno, vamos a darle esto, porque trajo grandes batallas. Igual no me imagino se abolió la esclavitud y abrazándose al esclavo. La famosa guerra de sedición de Estados Unidos, del norte contra el sur, se da precisamente por esto. Uno de los factores desencadenantes es el abolicionismo de la esclavitud por la parte del norte, netamente industrial, contra un sur que se negaba a quedar por debajo de ellos. 40 películas yankee me comí de esas y nunca caí que era por eso. Que mantenían, obviamente, cómo se mantenían las plantaciones del sur de Estados Unidos, plenamente bajo esclavos. O sea, no era negocio abolir la esclavitud porque se quedaban sin mano de obra barata. O gratis. O regalada. Otra vez nos quedamos muy cortos de tiempo y van a tardar en despedirse. Después yo quedo diciendo chao y no digo ni chau. Vamos a traer a Rodrigo, vamos a traer un par de historiadores también. Tenemos que traer. Las revisiones históricas siempre son interesantes y la visión de los distintos personajes históricos, porque lo que hablábamos de la empatía y la forma de ver en función a la cuestión social, puede estar interesante. Laura Juez, señor Dante, un placer haber compartido micrófono con usted. Señor Marcelo. ¿Un placer también? ¿Conmigo fue un placer también? También. Sí. Muy bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches para todos. Buena semana ayer. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mica, en la operación técnica. Una genia. Ya me olvidé el apellido. Se los quiere. Chau. Buenas noches. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus, medidas preventivas. En Conexión Abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad.
Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión